Buenos días, señoras diputadas, señores diputados, señora secretaria. Tenemos quórum para iniciar la sesión. Antes de iniciar la sesión y habida cuenta el drama que se está viviendo en parte de España como consecuencia de la Dana, que está produciendo víctimas mortales y daños de todo tipo, esta Asamblea quiere manifestar nuestro dolor, nuestra solidaridad con todas las víctimas, también nuestra lealtad institucional con las autoridades que están afrontando este difícil trance y como prueba de todo ello, en nombre de todos los ceutíes, vamos a proceder a guardar un minuto de silencio como señal de dolor por estas víctimas. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra para justificar ausencia? Señor Redondo, tiene usted la palabra. Buenos días. Justificar la ausencia de la diputada Teresa López por cuestiones médicas. Gracias. Iniciamos la sesión, con la aprobación de una serie de actas que figuran en el orden del día que está a disposición de todos los miembros de la Asamblea. Señora secretaria, procedemos a la votación de las actas. Unanimidad. Muchas gracias, señora secretaria. El siguiente punto son disposiciones generales y hace referencia a la aprobación definitiva de la ordenanza del transporte urbano de viajeros en automóviles ligeros, los taxis. Tiene la palabra el señor Ramírez. Gracias, presidente. Bien, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, hoy traemos a este pleno la aprobación definitiva de la ordenanza del sector del taxi. Desde el inicio de la legislatura, hemos tenido desde el área la oportunidad de trabajar con el sector, sobre todo con las asociaciones empresariales y las asociaciones de trabajadores. Y, en primer lugar, me gustaría poner en valor el trabajo, ¿no?, que realizan y que han realizado, sobre todo, en poder traer hoy aquí este documento de trabajo, ¿no? Concretamente, la Asociación tanto unificada de taxis como la Asociación de Taxi Eurotaxi y la Asociación de Trabajadores Asalariados, en estos meses, como digo, se ha estado trabajando no solamente en otro gran objetivo que nos marcamos, sino también en uno muy importante que lleva bastantes años que había necesidad de poder renovarlo, como es la ordenanza reguladora de este sector. En este sentido, como digo, los tres grandes objetivos, o cuatro grandes objetivos que nos marcamos con el sector a inicio de legislatura, el primero de ellas era poder mantener un sistema continuo de ayudas a la inversión que permitiera una renovación continua de la flota de vehículos, una flota más sostenible con el medio ambiente, con la contaminación acústica y la calidad del aire. Y en la actualidad hay convocatorias aún en vigor por importe de 100.000 euros, que es el programa de modernización del sector del taxi, que se realiza a través de la sociedad mercantil Procesa. En este caso, ya por encima del 60% de la flota de vehículos del sector están totalmente renovadas y este es también uno de los grandes objetivos, ¿no?, que nos marcamos con ellos, el poder mantener de manera continua en el tiempo este sistema de ayuda que permita ir mejorando lo que es la flota del sector.
El segundo gran objetivo era la actualización de la tarifa. Es decir, también nos trasladaron por la situación económica que pasaron después del COVID con el cierre de la frontera, nos pedían una actualización de la misma y esa, bueno, fue aprobada en el pasado pleno del mes de abril de 2024 a propuesta, como digo, tanto y acuerdo tanto de las asociaciones de empresarios como de trabajadores. Y el tercer gran bloque, o el gran objetivo, por así decirse, que nos trasladaron y más complejo de resolver por todas las condiciones que tiene, era este proyecto de nueva ordenanza reguladora del sector. Una ordenanza actual que data del año 2006 y que requería pues una renovación integral y en el caso, como no ocurre en nuestra ciudad, al no tener competencias para poder legislar, pues tenemos que estar en consonancia con el Real Decreto 763, que es el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, que al final lo que nos hace es marcarnos un poco las líneas generales o las normas generales a través de las cuales la ordenanza no puede ir en contra de la misma. Esto ha supuesto, como digo, unos meses de trabajo, un trabajo sobre todo desde el punto de vista jurídico. Y bueno, y finalmente se ha conseguido pues llegar a un consenso importante, tanto como digo, las asociaciones empresariales como también la de trabajadores del sector. Como digo, estos grandes objetivos con la sesión plenaria de hoy, si finalmente se aprueba esta ordenanza de manera definitiva, pues vamos a cumplirlo, por así decirse, aunque es cierto que nos quedan algunos más con los que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Ahora sí estamos en fase de poder desarrollar junto con ellos un estudio de lo que es el propio sector en la ciudad, que analice, actualice un poco la situación del sector en todas las vertientes, tanto económicas como de servicios, como de mejoras que se puedan también ir desarrollando. Eso ya estamos con ellos estableciendo un mecanismo a través de un asesoramiento externo que nos permita hacer ese análisis global del sector. Es una demanda también por parte de los mismos. Y también alguna desde el punto de vista fiscal que también pueda pues ayudar al sector y aliviarlo también desde el punto de vista económico y financiero. Centrándonos en este expediente en cuestión, este expediente, como digo, ya fue iniciado en la anterior legislatura, pero bueno, desde la Consejería, al comenzar esta nueva, se tomó la decisión, junto con el sector, de prácticamente iniciar de cero el procedimiento. De ahí que salieran las consultas públicas de nuevo desde cero. Recogimos todas las alegaciones presentadas por el sector, intentamos incorporar, como digo, prácticamente todas aquellas las cuales nos trasladaron y trajimos al Pleno de la Asamblea en el pasado mes de abril, el 29 de abril, la aprobación inicial del documento. A continuación, pues se han recibido en este periodo una serie de alegaciones, sobre todo el periodo que finalizó el pasado 4 de julio, y concretamente se recibieron de la Asociación de Taxi y Eurotaxi, la Asociación Unificada de Taxi, un particular que presentó también algún tipo de alegación, dos grupos políticos, el MDIC y el grupo Ceutallá. Bien, decir que como cualquier texto normativo que se trae a la Asamblea, pues requiere primero de un análisis técnico y un análisis jurídico por parte del área. En base a ese análisis técnico y jurídico, pues bueno, lo que se decidió es que todas aquellas cuestiones presentadas en estas alegaciones que tuviera un marcado carácter político, todas han sido reflejadas y admitidas y recogidas en el documento, y aquellas las cuales que por índole jurídico no podría reflejarse en el documento y así no traer un documento que vaya en contra de la norma, obviamente a este pleno, pues esas tuvieron que desestimarse o algunas de ellas se han podido estimar parcialmente. Sí me gustaría destacar dos cuestiones que se han conocido también públicamente, han estado en debate continuo sobre esta ordenanza. Una de ellas era el tema de la exigencia de carecer de antecedentes penales para ejercer la profesión. Bueno, en este caso concreto, si consta en el expediente, pues hay mucha discrepancia. Hemos visto en ciudades como, por ejemplo, Madrid o, no sé, también Cataluña, me parece que ha sido, en algunos sitios donde los jueces han tumbado esa exigencia de penales, puesto que tiene como reserva de ley. Y nosotros, ante este caso y ante esta discrepancia jurídica, lo que hicimos es hacer una consulta, en este caso a la Abogacía del Estado, que tenemos un convenio al efecto para cualquier tipo de consulta de índole jurídica, y ahí constan en el expediente los informes al respecto. En ese informe es contundente, es decir, y por una cuestión básica, como ya he dicho anteriormente, este tipo de medidas tienen reserva de ley y el reglamento nacional por el que la ciudad se regula es un reglamento que no recoge la exigencia, en este caso, de tener que carecer de antecedentes penales para poder ejercer esta profesión. Con lo cual, la norma no nos permite poder entonces recogerlo y en base a ese informe jurídico, por tanto, es una de las alegaciones que se ha estimado, puesto que hay que destacar que esta concretamente era por unanimidad, prácticamente que todos los sectores, los asalariados y también algunos grupos en sus presentaciones, pues todos solicitaban la eliminación de esa exigencia.
Con lo cual, el documento que se trae, por tanto, creo que un documento que está con un amplio consenso y muy consensuado con las asociaciones. Nos queda todavía algunas cuestiones que poder desarrollar desde el punto de vista normativo, pero bueno, ya vamos a un paso más elevado y hay que hacer algunas modificaciones de índole ya legal y que corresponden también al propio Ministerio de Transporte, con el cual ya estamos en contacto y estamos ya trasladándole sobre todo la cuestión concreta de la exclusividad. Es decir, de hoy la licencia de taxi es una licencia que tiene que ser exclusivamente gestionada por su titular, es decir, no puede tener una segunda profesión, pero es cierto que la norma actualmente, muy antigua, sí te permite esa excepción, pero para municipios con menos de 5.000 habitantes. Hablamos de una norma del año 76, es decir, es una norma que entendemos que debería actualizarse por parte del Ministerio y exigir o permitir por lo menos que en ciudades como son el caso de Ceuta, Melilla o incluso a lo mejor Canarias, que son territorios que no pueden tener un desarrollo del trabajo a lo mejor fuera del mismo, pues en esos supuestos pues dejar una especie de excepción, una disposición adicional para que el propio territorio, esa cuestión de la exclusividad, en base a sus circunstancias, tenga capacidad para poder legislarla. Esa cuestión ya está trasladada al Ministerio de Transporte, que nos están analizando la fórmula para poder hacer algún tipo de excepción en la norma y, como así hemos hablado con los asalariados, si eso se lleva a cabo en el momento que se produzca esa modificación normativa, no haría falta prácticamente ni modificar la ordenanza, porque la ley nos impone ya esa cuestión de manera inmediata. En definitiva, bueno, insisto, es un documento que ha tenido unos cuantos meses de trabajo, sobre todo con las asociaciones y también los grupos políticos que se han interesado en este caso por aportar también y mejoras a un texto. Yo creo que en definitiva es un texto que permite, vamos, que tiene tanto una serie de obligaciones también que tienen que cumplir en este caso el sector, y al mismo tiempo también protege en muchos casos los derechos también del ciudadano en cuanto a los servicios que pueden ofrecer el sector del taxi, ¿no? Ya para finalizar la intervención, obviamente me gustaría pues dejar constancia, ¿no?, del trabajo, ¿no?, realizado en este caso por el área de medio ambiente, el equipo técnico, el equipo jurídico, porque era un trabajo importante, han sido muchísimas horas de trabajo y dedicación para poder sacar adelante un documento que, como digo, el actual en vigor data del año 2006, es decir, de ahí decir también la dificultad que al principio tenía, ¿no?, poder llegar a un consenso importante con todo el sector. Y sin este trabajo también por parte del área, pues hubiera sido prácticamente imposible, ¿no?, llegar al día de hoy y poder traer la aprobación definitiva de un texto que, como digo, recoge, es prácticamente diferente al que teníamos en el año 2006 por cuestiones obvias, por el propio tiempo, ¿no?, que ha pasado, y yo creo que va a permitir sobre todo pues poder mejorar el sector. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Ahora, señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, a mí me parecen inaceptables dos cosas. Primero, que se haya tardado 17 años en hacer una modificación de la ordenanza de este servicio público. 17 años para hacer una modificación y después se quiere ventilar todo en cuestión de días, incluso convocando una comisión informativa que no cumple ni siquiera los plazos establecidos en el reglamento para su convocatoria. Esa es la realidad. No se cumplen ni siquiera los plazos convenidos dentro del reglamento, pero lo que también me parece inaceptable, y usted acaba de hacer mención a la normativa vigente con carácter nacional, es que se permita que un servicio público cuente con trabajadores con antecedentes penales. Eso también me parece inaceptable, porque se pone en juego la propia seguridad del servicio. Por lo tanto, me parece inaceptable y entendemos que eso es algo que debería modificarse, debería reclamarse o debería pelearse donde se tuviese que pelear, precisamente para que esa cuestión fuera eliminada de cualquier reglamento u ordenanza que regule un servicio público como es el del transporte público a través del taxi. Como digo, al final todo se hace de manera acelerada, se deja sine die en el tiempo y bueno, pues los resultados al final no son los que se deberían dar, sobre todo cuando hablamos de un servicio que afecta al conjunto de los ciudadanos. Nosotros nos vamos a abstener en esta cuestión. Nos vamos a abstener en esta cuestión porque, evidentemente, tiene que haber una ordenanza del taxi.
tiene que existir ese elemento o ese instrumento que regule de alguna forma el funcionamiento de los taxis en Ceuta. Pero evidentemente no es una modificación ni una ordenanza que a este grupo le parezca la mejor. Y entendemos que en un futuro no muy lejano, y esperemos que no haya que tardar otros 17 años, se haga una siguiente modificación en la que se tenga en cuenta, sobre todo, que un servicio público de estas características no puede contar con trabajadores que tengan antecedentes penales. Insisto, nos vamos a abstener en esta cuestión, porque mejor tener una ordenanza en este asunto que no tener ninguna. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor Ruiz, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Perdón, señor Guerrero. Sí. Gracias, presidente. Anunciar el voto favorable de nuestra formación a la propuesta que trae el consejero de Fomento y decirle al señor Redondo que el tema de los antecedentes penales es condenar 2 veces a la misma persona. Si ha cumplido con la sociedad, no debemos condenarla 2 veces. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Señora Met, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Buenos días a todos y a todas. Evidentemente nosotros vamos a apoyar que por fin concluyamos teniendo esta norma, pero creo que no podemos pasar por alto la dilación que se ha producido en todo este procedimiento. El mismo proponente, el responsable del área, reconoce que la ordenanza anterior es del año 2006. A lo largo de todos estos años, muchos grupos municipales, muchos agentes sociales, trabajadores del taxi, propietarios del taxi, han estado intentando que esta ordenanza sufriera las modificaciones necesarias para adecuarse a su realidad social y, desgraciadamente, no lo han conseguido en todo este tiempo. Por lo tanto, yo creo que el primer ejercicio de reflexión que deben hacer desde el Ejecutivo es por qué tardan tanto en sacar adelante normas imprescindibles para el normal funcionamiento, en este caso, de los taxistas de nuestra ciudad. Y no me vale que anteriormente no estuviera usted en el cargo y que estuviera otra persona, que si bien es cierto que le pueda a usted eximir de responsabilidad a nivel personal, no es menos cierto que forman ustedes parte del mismo Ejecutivo. Por lo tanto, la importancia que ustedes han venido dando hasta el momento al sector del taxi ha sido más bien poquita, muy, muy poquita. Yo recuerdo aún muy especialmente aquellos tiempos de la pandemia en los que, y no se me olvida porque para nosotros fue muy llamativo, que reclamábamos unas ayudas al sector del taxi, tanto para los propietarios como para los asalariados, y la respuesta que se nos daba por parte del Ejecutivo era que fuésemos nosotros los que buscásemos de qué partida podían ustedes detraer los recursos necesarios para ayudar al sector. Y nosotros, ni cortos ni perezosos, la buscamos, la encontramos y, efectivamente, ahí sí ya encontramos la reciprocidad en ustedes para ponerlas en marcha. Como ese ejemplo, le puedo poner unos cuantos. Es impresionante que sea la oposición muchas veces, con 2 concejales, con 3 concejales, quien tenga que apelar a la acción del Ejecutivo con toda la vehemencia que esté a nuestro alcance. Han pasado casi 2 décadas, que se dice pronto, que se dice pronto. Como le decía, yo creo que aquí el mérito principal lo tienen las asociaciones que se han movilizado, los trabajadores, los propietarios que han estado insistiendo en todos estos años, porque desde luego la normativa contemplaba determinados aspectos absolutamente desactualizados porque no se correspondían con la realidad, y había otras cuestiones que formaban parte de la realidad que no encontraban reflejo en este texto normativo. Por ejemplo, las relacionadas con la legislación laboral, de seguridad y de desarrollo sostenible. De hecho, fíjese, cuando empezábamos nosotros, especialmente a través de la pandemia, que es cuando este sector ha notado de una forma más incisiva las deficiencias que tenía y las dificultades que tenía, hace más de 3 años que le pedíamos a su antecesor en el cargo que se pusiera las pilas para resolver esta cuestión. Llegaban ustedes a anunciar un decreto que sometieron a consulta pública para redactar posteriormente la ordenanza. Eso se quedó ahí, no se dio ninguna explicación, se paralizó todo y se tuvo que empezar de cero, como usted mismo indicaba, al comienzo de esta legislatura. Fue en septiembre del 2023 cuando nuestro grupo municipal le volvía a insistir en estudiar el plan de reconversión del sector del taxi, contando siempre con la opinión de los agentes implicados, porque creo que si no, no se avanza ni en este sector ni en ningún otro, que elaborasen esta ordenanza en colaboración con los representantes del sector en un plazo no superior a 6 meses. Nos hemos ido a 1 año, pero bueno,
siempre será mejor que los 16, y otra de las reivindicaciones era la instalación de marquesinas para dar cumplimiento a un acuerdo plenario. Unas marquesinas que, por cierto, todavía estamos todos los ceutíes esperando, pero también muy especialmente este sector. Como le decía, prácticamente una década después, 2 décadas después, tenemos una ordenanza nueva. Pero esto no significa que las reivindicaciones del sector del taxi estén ya satisfechas o que con esta ordenanza se resuelva todo. Nosotros consideramos que todavía hay determinadas cuestiones, especialmente cuestiones relacionadas con la fiscalidad, cuestiones que pueden suponer facilitarles el trabajo y los ingresos que ellos obtienen día a día, que creemos que pueden y deben contar con el respaldo de la Asamblea, y nosotros estamos trabajando para traer futuras propuestas con las que seguir apoyando a este sector. En relación a lo que comentaba el señor Redondo, me es inevitable decirle que si no está de acuerdo con alguna de las cuestiones que aparecen recogidas definitivamente en la ordenanza, como parece ser que le ha molestado lo de los antecedentes penales, podía haber presentado alegaciones como lo han hecho otros grupos municipales, lo hemos hecho las formaciones localistas o como podía haberlo hecho cualquier particular. Sin embargo, muchas veces parece que lo sencillo es venir aquí, decir que no, faltar al respeto cuando sea menester a todos los presentes y no trabajar. En cuanto a la desestimación que echa en cara, especialmente el Grupo Vox, de eso de quitar los antecedentes penales, parece que va a ocurrir algún escándalo público, que es lo que ellos buscan, alarmar y escandalizar. Creo que ni siquiera se ha leído la documentación que obra en el expediente, posiblemente no haya tenido tiempo en cerca de un año de leérsela, ni él ni ninguno de los asesores que tienen, porque si no sabría que hay un informe del abogado del Estado que dice que eso es perfectamente legítimo, y creo que por eso estamos de acuerdo además todos los aquí presentes. Lógicamente, si no se respeta ya ni al abogado del Estado, poco más se puede ambicionar. Reiterarle nuestro voto positivo y solicitarle que continúe trabajando por el sector, que aún tiene muchas reivindicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señora Ferreras, tiene usted la palabra. Sí, tiene la palabra el señor Mustafa. Muchas gracias, presidente. Anunciar el voto favorable, señor Ramírez. Me alegro de que usted definitivamente haya aceptado la enmienda en concreta sobre la eliminación de los antecedentes penales. Nosotros ya les dijimos que había muchísimas sentencias que así lo declaraban, pero es que solamente tirando de legislación comparada, uno echando un vistazo a la Ley de Protección de Datos del 2018, concretamente en su artículo 10, ya se establecía que el tratamiento de los datos personales relativos a condenas, infracciones penales, así como procedimientos y medidas cautelares y de seguridad, solamente se podían usar cuando había una norma de rango de la Unión Europea o a través de una ley orgánica. Era esto lo que le decía en aquella famosa comisión, donde tuvimos un debate bastante interesante sobre este asunto, y lo que ha reafirmado el informe que ha evacuado la Abogacía del Estado era, señor Ramírez, viene a confirmar nuestras tesis, que eran las tesis prácticamente compartidas por todas las asociaciones del sector del taxi y las fuerzas localistas y autonomistas, en este caso Ceuta. Nos congratulamos de ello. También nos congratulamos de que ustedes eliminen el requisito del graduado escolar. Yo creo que, lo he dicho en alguna ocasión acá, si una persona es capaz de superar con éxito unas pruebas donde se le requieren unos conocimientos, unas aptitudes, unas capacidades básicas para poder acceder a ese puesto, demuestra fehacientemente que es apto y válido para el puesto, por lo tanto, lo otro era simplemente una traba. He leído, he escuchado a alguien que decía que con eso eliminábamos el nivel cultural de nuestros taxistas, nada más lejos de la realidad. Eso es una falacia, eso es mentira. Decía un buen profesor mío que había muchísimos chicos y chicas con un nivel cultural altísimo que no disponían de diplomas que lo acreditasen, y que, sin embargo, había muchos otros chicos y chicas que disponían de una licenciatura cuyo nivel cultural y de educación dejaba mucho que desear. Hago mía esa expresión de ese profesor. Por lo tanto, señor Ramírez,
Creo que estamos en la línea correcta. Esta ordenanza hay que ponerla en marcha. Solamente le digo que pongámosla, que funcione, veamos si tiene algún tipo de déficit. Tengamos efectivamente, como usted muy bien ha indicado, un periodo de vigilancia, si se me permite la expresión, para ver en la praxis si hemos acertado, y no voy a repetir lo que han dicho anteriormente los otros grupos en cuanto a la tardanza de la ordenanza, sí congratularme de que usted haya logrado el consenso junto a las fuerzas de esta Asamblea y, evidentemente, junto a sus primeros protagonistas, que son las asociaciones del sector del taxi. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Sí, presidente, gracias. No, brevemente, obviamente agradecer a los grupos que han manifestado, ¿no?, el apoyo al texto y, obviamente, también, pues, nuevamente poner en valor, ¿no?, el trabajo que desde el sector, a través de las diferentes asociaciones, tanto de empresarios como asalariados, llevan realizando todo este tiempo, ¿no? No solamente ya con el texto normativo, sino también con diferentes reivindicaciones que, junto con el equipo del área, pues llevan trabajando de manera muy directa y resolviendo también cualquier tipo de cuestiones que suelen surgir, después también incluso ya hasta las más pequeñas, ¿no?, en el día a día. Por lo cual, bueno, bastante satisfecho por poder sacar hoy adelante este texto normativo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señora secretaria, vamos a proceder a la votación del punto. Sí, son 20 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones. Muchas gracias, señora secretaria. El siguiente punto que se somete a este pleno es de la Consejería de Presidencia y Gobernación y hace referencia a la aprobación definitiva del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios y sobre la relación de puestos de trabajo. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Efectivamente, el Pleno de la Asamblea, que se celebró el pasado 29 de mayo, aprobó inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Administrativos de la Ciudad y sobre la relación de puestos de trabajo. Fue publicado en el Boletín de la Ciudad, transcurrió el plazo de información pública de 30 días, finalizó el 29 de julio pasado y se presentaron, entre alegaciones y sugerencias, 8 documentaciones. La aprobación definitiva del Reglamento de Organización de los Servicios Administrativos de la Ciudad de Ceuta, que hoy se somete a la consideración de este Pleno, es, por tanto, el resultado de una segunda lectura del texto inicialmente aprobado y sobre el que, como he dicho, se han presentado alegaciones tanto de particulares como de asociaciones profesionales que han sido objeto de análisis por parte de la Dirección General de Recursos Humanos y de la Administración, que ha formulado los informes correspondientes a dichas alegaciones y recomendaciones, así como por parte de los servicios jurídicos de la ciudad de Ceuta. Con estos pasos se da cumplimiento a lo establecido para el procedimiento de aprobación de un reglamento orgánico de la ciudad, que en el caso que nos ocupa ha sido tramitado cumpliendo una serie de requisitos. Se ha justificado su oportunidad y conveniencia, así como su necesidad. Se ha tramitado con la más amplia participación de los agentes sociales de la ciudad, así como de cuantos particulares han querido alegar acerca de su contenido. Tanto en su aprobación inicial como en la definitiva está avalado por informes técnicos y jurídicos preceptivos, cumple con los fines previstos, por cuanto de modo claro y sin confusión establece los criterios básicos para la ordenación de los recursos humanos de la ciudad. Su base legal procede de la capacidad de autogobierno y de autoorganización que el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta otorga a la propia ciudad, así como el resto de la legislación del Estado refrenda desde el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público como los sucesivos reales decretos que en el ámbito de la capacidad reglamentaria del Gobierno de la Nación se han ido dictando en el tiempo, señalándose siempre permanentemente la capacidad singular de la ciudad de Ceuta para organizar sus servicios administrativos propios, así como la forma de establecer la provisión de aquellos otros
que también se integran en la ciudad a través de funcionarios con habilitación de carácter nacional. En ningún caso, ningún precepto del presente reglamento vulnera los derechos de ningún empleado público, bien sea propio, bien sea transferido o con habilitación de carácter nacional. Ni lo vulnera con carácter funcional ni económico, sino que lo que hace este reglamento es ordenar claramente los derechos y obligaciones de cada una de las estructuras administrativas de la ciudad, incorporando otras nuevas y nunca bajo el pretexto de perder capacidad en cuanto a las funciones legalmente establecidas para esta Administración. Es decir, en aras a la mayor agilidad de los procedimientos, el reglamento no pretende suprimir controles, sino todo lo contrario, repartir mejor entre las diferentes áreas de gobierno la carga de trabajo mediante la desconcentración de las funciones de asesoramiento y fiscalización tan necesarias para garantizar el principio de legalidad. También los principios de jerarquía, claridad en la clasificación de los puestos de trabajo, así como la desconcentración de funciones, junto con la incorporación de nuevos perfiles profesionales, son, en cualquier administración moderna, la garantía de su eficacia, siempre bajo el respeto, como digo, a la legalidad. Entrando en concreto en las alegaciones presentadas y también, para no extenderme más de la cuenta, solamente han sido rechazadas aquellas que por un estricto deber de cumplir con los preceptos legales no tenían cabida en el reglamento que hoy nos ocupa, o bien en otros casos que suponían la emisión de opiniones o referencia a cuestiones alejadas de lo que en este reglamento se trata y, por tanto, no se ha estimado procedente incorporarlas al texto. Se han estimado también parcialmente algunas alegaciones, dando lugar con ello a que el reglamento incorpore un nuevo preámbulo, que se redacte con mayor claridad la indiscutible permanencia, así como las funciones de los funcionarios que ocupan puestos de habilitación de carácter nacional, así también la regulación sobre compatibilidad en materia de formación asociada a la preparación de opositores, y en cambio no se han considerado otras cuestiones planteadas, por cuanto aún respetando evidentemente la posición de quienes habían aprovechado el tiempo para presentar las alegaciones, ha planteado modificaciones que están alejadas de los propios argumentos que han sido utilizados para justificarlas. Las cuestiones relativas a los nuevos perfiles profesionales que se señalan en el reglamento y que al parecer suscitó determinadas dudas, han quedado también resueltas, como así lo confirman los informes jurídicos que acompañan a esta propuesta, por cuanto que esas dudas surgían de la confusión que nunca ha planteado el reglamento acerca de la creación de nuevas plazas, ya que de lo único que se ocupa el reglamento es de definir nuevos puestos de trabajo, su forma de provisión y nunca de crear plazas de nuevo ingreso en la Administración, que tiene su cauce correspondiente. Bueno, la complejidad de las funciones encomendadas a la ciudad de Ceuta a través de su Estatuto de Autonomía, así como el paso del tiempo como consecuencia de la sucesiva incorporación a las diferentes estructuras derivadas del desarrollo autonómico como país, requería una respuesta organizativa como la que este reglamento plantea, que por otro lado era lo que se espera de esta institución, como la ciudad de Ceuta, cuya capacidad normativa reglamentaria únicamente tiene como límite lo que claramente se establezca como tal en la legislación del Estado. Con un funcionamiento propio de una corporación local común, sería imposible dar respuesta a las competencias y a los desafíos que la ley orgánica reconoce a la autonomía de la ciudad de Ceuta. La ciudad de Ceuta es, por tanto, una institución híbrida con competencias similares a las comunidades autónomas y que además ejerce también aquellas que les corresponden a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales, por lo cual su estructura orgánica se aleja, de acuerdo con lo que establece el propio Estatuto de Autonomía, de los órganos establecidos para el régimen local, así como en su concordancia su estructura administrativa debe igualmente reforzarse para dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales que establece el artículo 144 bis de la Constitución
y que son recogidas también en nuestro estatuto. Se ha presentado también una alegación relativa a la no inclusión del reglamento en el Plan Anual Normativo de la ciudad, si bien ahí la jurisprudencia ha dejado claro que las administraciones públicas no están limitadas en sus potestades legales o reglamentarias porque la iniciativa de que se trate no haya sido incluida en el plan normativo. Además, en este caso no se ha vulnerado tampoco el principio de transparencia al haberse procedido a la publicación del texto, como he dicho al inicio de mi intervención, en el periodo de información pública de 30 días para presentar alegaciones. De igual manera, y conforme a lo preceptuado en el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, se ha emitido por la Secretaría General informe de fecha 14 de octubre del presente año que da respaldo jurídico al presente reglamento y, por tanto, conforma también con el resto de informes jurídicos todo el cuerpo de informes que dan validez al mismo. Es importante también considerar, como ya lo hicimos en la aprobación inicial, aclarar la distinción entre el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Administrativos y sobre la relación de puestos de trabajo, que es el documento que traemos hoy a la aprobación definitiva, el expediente, y lo que es la propia relación de puestos de trabajo, que ya es un instrumento técnico, organizador y de valoración de puestos de trabajo, que será objeto de una posterior aprobación. Son documentos que están relacionados, evidentemente, por la materia, pero son distintos tanto en el contenido de los mismos, en la finalidad que persiguen y en el procedimiento de aprobación. Por tanto, lo que hoy traemos a este pleno es la aprobación del reglamento de carácter organizativo que conforma el conjunto de normas que sirven de base para la elaboración de la relación de puestos de trabajo, estableciendo las distintas unidades administrativas que configuran la estructura jerárquica de la ciudad, los distintos puestos de trabajo y el desarrollo de un sistema de carrera administrativa en el marco que ha establecido el Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. De otro lado, como he dicho, la relación de puestos de trabajo, que es un documento técnico, no es objeto, repito, del presente expediente, se encuentra regulado en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y este determinará la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, o en su caso que estén adscritos los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias y, como digo, será aprobado en un momento posterior por el órgano competente, que en este caso es el Consejo de Gobierno, en virtud de lo que establece el artículo 12.2, infine, de la Ley Orgánica que aprueba el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta. En definitiva, y ya concluyendo con este reglamento, se abordan desigualdades retributivas que vienen corrigiendo los tribunales de justicia, una correcta asignación del estatus jurídico de cada empleado público, una mejor valoración de los puestos de cada puesto, la práctica de desaparición de las adscripciones provisionales, se incorporan conceptos recientemente regulados en materia de empleo público como la carrera profesional y más en concreto la horizontal. El coste económico se procura compensar también con los ahorros de un notable descenso de la litigiosidad y sus consecuencias económicas, de supresión de plazas de escasa utilidad, de proceso de funcionarización y del relevo generacional. Será un instrumento vivo, modificable y adaptable en cada momento. Se desciende a abordar también la falta de justificación respecto a la asignación dentro del complemento específico de factores como el riesgo para la salud o la integridad física en ciertos puestos de trabajo. Se aborda, como he dicho anteriormente, la cuestión del plus determinal con la ingente litigiosidad que ello conlleva. Se centra en crear nuevos puestos de trabajo por estar más necesitado que de plazas, que se resuelven, como dije también anteriormente, con otro instrumento legal, que son las ofertas públicas de empleo anual.
Se prevé crear las figuras de los secretarios generales técnicos como integrantes de la Administración y no del Gobierno. Se concretan las formas normales de provisión de puestos de trabajo y los criterios para la promoción vertical y horizontal, que servirá de base para los concursos de mérito o promociones internas. Se fija y regula el complemento de destino de funcionarios de carrera que hayan ocupado altos cargos durante más de 2 años de forma consecutiva. Y, además, nunca podrá concebirse como una oportunidad para incrementos salariales más allá de lo que establecen los presupuestos del Estado y los presupuestos de la ciudad de Ceuta. Por tanto, en definitiva, este reglamento que hoy se propone para aprobación definitiva se da con ello cumplimiento al Estatuto de Autonomía de la ciudad de Ceuta, al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público sobre funcionarios públicos, el resto de normativa de la función pública, Estatuto de los Trabajadores y normativa supletoria en materia de régimen local. Se resuelve con ello, se pretende resolver una cuestión pendiente, dando acomodo a las plantillas de un modo ajustado a la legislación, mejorando sus capacidades y diseñando para el futuro una administración más ágil, más coordinada y más moderna. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, nosotros ya lo manifestamos en la comisión. Este reglamento es un despropósito. Podríamos calificarlo también de una verdadera chapuza. Esa es la definición que se le puede dar a este reglamento. Además, también deben saber los ciudadanos y los funcionarios y el personal administrativo de esta casa que para la aprobación de la relación de puestos de trabajo no era necesario siquiera la elaboración de este reglamento. Esto lo ha manifestado. Es una potestad que tenía el Consejo de Gobierno. No era necesaria esta puesta en escena que están haciendo desde el Gobierno con este reglamento. Pero siendo algo benévolo, podemos decir que podía haber sido una herramienta que acotase de alguna forma la elaboración de esa RPT, que además fue el compromiso que se adquirió, la elaboración de una RPT, que la venían demandando el personal, funcionario y administrativo en general de esta casa desde hace más de 20 años. Y a eso nos comprometimos todos. Y el Gobierno sale con este reglamento que, como digo, se podía haber vendido de alguna forma como, bueno, un instrumento para acotar algo la elaboración de esa RPT. Pero es que este reglamento ni siquiera garantiza que se vaya a hacer esa RPT. Eso también lo deben saber los ciudadanos. Lo que hoy se va a aprobar aquí es la aprobación de un reglamento que se supone que sirve para regular el proceso de elaboración de ese otro instrumento que es la RPT. No estamos aprobando aquí la RPT, que fue el compromiso que se adquirió en su momento. Ese fue el compromiso que se adquirió en su momento. Pero es que nos encontramos que además el Gobierno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues nos mete ahí un reglamento con algunas cuestiones que no solo lo va a manifestar este grupo parlamentario, sino que también la han señalado otras asociaciones profesionales directamente implicadas en lo que dice este reglamento, porque aquí aparecen reflejados algunos puestos, algunos cargos que además triplican el funcionamiento o son los puestos destinados al funcionamiento de esta Administración. No ya solo tenemos consejeros, viceconsejeros, directores generales, sino que ahora aparecen también la figura de los secretarios generales técnicos, la figura de los subdirectores generales, con lo que para un puesto podemos encontrar que para una función muy específica, para una ciudad con las características que tiene Ceuta, nos podemos encontrar que para un área en concreto te puedes encontrar directamente a 4 cargos directivos nombrados directamente por el Gobierno para el desempeño de esa función. Si ya era muchísimo el que se pudieran dedicar
a un área específica en una ciudad con las características de Ceuta un consejero, un viceconsejero, un director general, si además le añadimos un subdirector general y un secretario general técnico para la misma función, pues ya nos podemos imaginar cuál es la idea que tiene el Gobierno con la elaboración de este reglamento. Pero además es, como digo, un despropósito y una chapuza porque es que nace viciado de origen. Las asociaciones profesionales, cuerpos de funcionarios, ha mencionado usted, los secretarios y funcionarios con carácter de habilitación, habilitados de ámbito nacional, ya han puesto el grito en el cielo y han presentado las correspondientes alegaciones a este documento, pero es que además han presentado las alegaciones que han sido desestimadas, pero con las respuestas más simples y básicas, apelando directamente a que existe un estatuto de la ciudad autónoma que, por otra parte, cuando se va a los tribunales no se tiene en cuenta y al final se acaba apelando a la ley de base de régimen local y se acaban tumbando todo este tipo de nombramientos y todas estas cuestiones relacionadas con los cargos que se reflejan en este documento. Entonces, hoy se aprueba esto, mañana se presentan los correspondientes recursos, que nos consta que ya hay entidades dispuestas a recurrir este documento, entramos en un limbo jurídico y otros tantos años hasta que se resuelve la cuestión para que se elabore la relación de puestos de trabajo, que, como digo, es a lo que se comprometió este Pleno a realizar, no este reglamento, sino la relación de puestos de trabajo. Creo que es la fórmula que ha encontrado el Gobierno para seguir dilatando en el tiempo la realización de esta RPT, que ha intentado de alguna forma aprovechar la elaboración del documento para que aparezcan ciertos puestos que garantiza esa red clientelar que ha venido sosteniendo el Gobierno de Vivas en los últimos 23 años y que es un documento que además va a estar judicializado en infinidad de procedimientos, pues por todas estas asociaciones que ya han manifestado públicamente que lo van a recurrir. Así que nosotros, por supuesto, que no vamos a aprobar un documento, ni vamos a apoyar un documento que nace viciado, que habrá que volver o devolver a su origen para que se vuelva a rehacer, para que cumpla con el fin y el objetivo que no era otro, que el de sacar adelante la RPT que siguen demandando los trabajadores, los funcionarios, los empleados públicos de la ciudad autónoma de Ceuta que pertenecen a la administración local. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, anunciar nuestro voto favorable a la propuesta. Si bien llega con más de 20 años de retraso, entendemos que es más que necesario y un primer paso hacia la tan ansiada RPT. Y nosotros, el Partido Socialista, siempre apoyará lo que más beneficia al conjunto de la sociedad ceutí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Dúas, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Bueno, por fin ha llegado este día, un día que parece que iba a ser una utopía, el día que se está debatiendo la aprobación o no del reglamento de organización y funcionamiento de los servicios administrativos de la ciudad, o como comúnmente se conocía, la famosa RPT de Ceuta. Que una ciudad como Ceuta no contara con una RPT claramente definida, pues ha sido objeto de denuncia y crítica no solo por parte de los partidos políticos, de la oposición, de la prensa, de los ciudadanos, sino que también en reiteradas ocasiones creemos que es bastante del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas manifestó en su día que la ciudad usaba un modelo poco claro, con responsabilidades indefinidas y con pagos sin criterios objetivos. El Tribunal de Cuentas, en el informe de 2018, urgía a la ciudad a elaborar una relación de puestos de trabajo acorde con las necesidades del servicio. El órgano fiscalizador dictaminaba en aquel informe lo siguiente: actualmente no se dispone la Administración local de ningún instrumento técnico adecuado para la ordenación del personal, lo que ha motivado la aplicación de un modelo basado en tareas poco claras, responsabilidades no definidas y el establecimiento de completos específicos otorgados históricamente con criterios no ajustados a factores objetivos.
A nuestro grupo municipal nos parece una tremenda irresponsabilidad que estemos en el año 2024 y todavía no se cuente con un reglamento de organización y funcionamiento de los servicios administrativos de la ciudad, entre otras cosas para acabar con las desigualdades retributivas que muchas veces, pues como sabemos, ha tenido que solucionar, corregirlas los tribunales, así como asignar el estatus jurídico a los funcionarios y empleados públicos y su catalogación, entre otras muchas correcciones. Esta irresponsabilidad, como he manifestado anteriormente, solo es achacable únicamente al Ejecutivo, que con su mayoría absoluta de años anteriores pues no se ha molestado en aprobar un documento sumamente importante para el buen funcionamiento de nuestra Administración, haciendo oídos sordos a las reiteradas llamadas de atención por parte del Tribunal de Cuentas. En la aprobación inicial de este reglamento, en el pleno resolutivo del mes de mayo, el señor Gaitán manifestaba y ha manifestado hoy otra vez que se trata de un instrumento vivo, modificable y adaptable en el tiempo. Entendemos que es un reglamento que se irá adaptando a las modificaciones que vayan experimentando los servicios administrativos de la ciudad. Un reglamento que ha pasado por la fase que tienen que pasar estos procedimientos de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 785, reguladora de bases de régimen local de 2 de abril, para su aprobación. De las distintas fases pues podemos de la fase más importante, además de la aprobación de hoy, el debate y aprobación de este reglamento, podemos destacar también en la fase de exposición pública y de presentación de alegaciones. Como ha dicho el señor Gaitán, se han estimado algunas íntegramente, algunas se han estimado parcialmente y algunas se han desestimado íntegramente. Todo ello de acuerdo con las conclusiones del informe jurídico de la técnico de recursos humanos de la ciudad, de acuerdo con estas alegaciones y refrendado, como no podía ser de otra manera, por nota informativa de la oficial mayor de la ciudad. Sin perjuicio de las modificaciones que pueda sufrir este reglamento en un futuro para su mejora, este grupo municipal va a votar favorablemente a la aprobación de este reglamento, ya que no podemos dilatar un proceso cuyo objetivo es regular el buen funcionamiento de la Administración para que sea ágil y eficaz, tantas veces que lo hemos demandado, además de haber seguido los procedimientos establecidos para su desarrollo y aprobación por este Pleno. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Dúas. Señora Ferreras, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ya se ha dicho esta mañana, pero creo que es conveniente volver a recordarlo. Lo que hoy estamos votando aquí no es la RPT, es el reglamento. La RPT es un documento que ya miraremos con lupa cuando llegue el momento, pero hoy estamos votando un reglamento que, como bien ha dicho el consejero, supone la base legal para poder tener precisamente esa esperada RPT que, como ya se ha dicho también por parte de otras formaciones políticas, se lleva esperando muchísimo tiempo. Además, creemos que precisamente contar con este documento, entre otras cosas, va a acabar con las eternas sospechas que sobrevuelan todos los procesos selectivos de este ayuntamiento. Esas sospechas, sí, señora Chandira Mani, no me mire así, porque no voy a recordar el problemita que hemos tenido con la policía local recientemente, por ejemplo, las sospechas de trajes a medidas que siempre sobrevuelan sobre esta corporación. Eso es algo que todos y todas sabemos. Bueno, pues precisamente si contamos con este documento legal, pues podremos empezar a acabar con esas sospechas y a dar más transparencia a lo que ocurre dentro de esta casa. Así que sí, este grupo, ese al que ustedes intentan dibujar continuamente como extremistas, como instalados en el no, como radicales, nuevamente, por segunda vez esta mañana, va a votar que sí a una propuesta del Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferreras. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Y, en primer lugar, agradecer a los grupos políticos que apoyan la aprobación definitiva de este reglamento. Bueno, señor Redondo, es que está claro que usted nunca me escucha. Está clarísimo, porque yo he dejado en mi intervención, que ha sido algo técnica, he dejado en mi intervención claro que hoy lo que se aprobaba era el reglamento y que ya se aprobará la relación de puesto de trabajo, la RPT. Eso ha quedado claro. Han participado todos los representantes sociales de la ciudad de Ceuta, todos los representantes sociales, y han presentado cada uno sus comentarios, sus puntos de vista y sus alegaciones al respecto. Han presentado alegaciones, como hemos dicho, asociaciones profesionales y particulares de la ciudad de Ceuta. Es decir, han presentado alegaciones, ¿cuántos han creído oportuno presentarlas?
ustedes no han presentado absolutamente ninguna, ni han participado ni han dicho absolutamente nada al respecto, como siempre. ¿Es necesario tener el reglamento? Claro que es necesario tener el reglamento. Lo he comentado anteriormente y lo ha refrendado también la señora Ferreras. Es el marco legal para poder realizar con posterioridad la relación de puestos de trabajo. Se clarifican al respecto determinados puntos de esta organización y se crean además nuevos puestos de trabajo. No sé por qué dice que no garantiza la RPT. Este es el primer paso y ya se está trabajando con los representantes sindicales en la aprobación de la relación de puestos de trabajo y está bastante avanzado al respecto. Bueno, usted confunde porque como no se lo ha leído, pues no sabe de qué va. Los secretarios generales técnicos son de la Administración, no del Gobierno. No lo mezcle usted con consejeros o directores generales, no tiene nada que ver. Es, como digo, miembros de la Administración de esta ciudad. Y no, son miembros de esta ciudad y no del equipo de Gobierno. Y queda claro además en la propia redacción del reglamento. Dice usted, bueno, no sé, tienen que ser ustedes evidentemente en contra también de la autonomía de la ciudad de Ceuta, porque aquí tenemos competencias, lo he dicho antes, competencias autonómicas y competencias locales. Esta ciudad necesita de una organización con sustento, con fundamento para poder dar respuesta a las diferentes cuestiones que se nos plantea en el día a día. Y evidentemente que esto puede ser recurrible, como en un Estado de Derecho en el que nos encontramos, que a lo mejor tampoco creen ustedes en ello. Es evidente que una vez que se apruebe, pues se podrán presentar recursos al reglamento, pero ya serán los tribunales los que al respecto consideren lo que sea oportuno. Sí, efectivamente, señor Dúa, se irá adaptando a medida que sean las necesidades correspondientes. Es un documento, por tanto, vivo, que tiene que ir adaptándose a los tiempos y a las necesidades en todo momento. Y a la señora Ferreras, simplemente pues quiero matizarle que no hay ninguna sospecha. La sospecha la tiene usted. En el ámbito de la policía local no ha habido ninguna filtración, absolutamente ninguna. Ustedes lo saben, tienen acceso al expediente. Es un expediente claro. La documentación que consta al respecto es clara. El tribunal, con absoluta independencia, compuesto por funcionarios de esta casa, han determinado que el proceso tenía que seguir adelante sin mayor problema y así ha seguido. No estamos hablando de unas pruebas que tengan una puntuación. Estábamos hablando de un psicotécnico que requiere posteriormente de la entrevista personal por parte de la psicóloga. Sí, no me diga que no porque es así, señora Ferrera, es así. Y por tanto no puede haber ninguna sospecha ni ninguna duda al respecto. Y ya por mi parte nada más y gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Señora secretaria, señor oficial de actas, procedemos a la votación del punto. Una abstención y 4 en contra. Muchas gracias, señor secretario. ¿Eh? La abstención no. La abstención ha votado. ¿Quién? ¿Ha votado Curro? ¿Curro ha votado? Sí. ¿Pero de quién es? Es tuya. Bueno, tenemos que completar, hay que completar el anecdotario. Señor oficial de actas, repetimos la votación. Vamos a repetir la votación por el sistema electrónico.
20 votos a favor y 4 en contra. De acuerdo. La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Popular, dentro ya del capítulo de propuestas que traen los grupos, y en este caso es para instar al Gobierno de la Nación a la adopción de determinadas medidas para que mejoren la situación laboral y profesional de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Tiene la palabra el señor Gaitán. Gracias. Gracias, señor presidente. Efectivamente, la Policía Nacional, la Guardia Civil, pues velan permanentemente por la seguridad y defienden la convivencia democrática en paz y libertad. La dedicación y el esfuerzo por velar y cuidar de la tranquilidad y seguridad de la comunidad es siempre un papel crucial y destacado que desempeñan estos cuerpos en la defensa del imperio de la ley, garantizando la igualdad para todos los ciudadanos sin discriminación. Sin duda debemos mostrar una vez más el agradecimiento hacia estos servidores públicos que son todo un ejemplo de profesionalidad, de entrega, de dedicación y de ejemplaridad en el cumplimiento del deber. Un agradecimiento que refleja también el respaldo y el reconocimiento de la comunidad ceutí hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil, y siempre con especial homenaje y recuerdo a quienes perdieron su vida en acto de servicio. Los miembros de estos dos cuerpos, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, como digo, prestan un servicio indispensable para preservar nuestros valores democráticos. Constituyen un escudo en defensa de la libertad, del Estado de Derecho y de la democracia, y garantizan nuestra seguridad en las calles y plazas de nuestro país, incluso arriesgando su vida y su bienestar personal y familiar. Y precisamente este riesgo debe de tenerse en cuenta conforme la regulación española contempla también determinados regímenes especiales para ciertas profesiones consideradas de alto riesgo, entre los que no se encuentran incluidos, a pesar del trabajo que realizan, los miembros de la Guardia Civil y de nuestra Policía Nacional. Y es, por tanto, de justicia, considerar a ambos cuerpos, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, como una profesión de riesgo, al igual que ya lo son otras profesiones que, como digo, tienen reconocida dicha condición. Por ejemplo, los mineros, los trabajadores aéreos, los ferroviarios, los profesionales taurinos, los bomberos, los miembros de las policías municipales, la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra, y permitiéndose así también igualar sus pensiones de jubilación por años de servicio con policías municipales y cuerpos policiales autonómicos en las mismas circunstancias que ellos. Este grupo del Partido Popular trae esta propuesta a pleno por petición también de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, cuyo secretario general territorial, don Rachid Svigi, viene trabajando al objeto de instar al Gobierno de la Nación a que se declare como profesión de riesgo el trabajo realizado por los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, como así fue aprobada en el Senado una proposición de ley presentada por este grupo y que actualmente se encuentra en trámite de enmiendas en el Congreso. Me estoy refiriendo, por tanto, al acuerdo primero de la propuesta que hoy presentamos. Promoviéndose a su vez también las modificaciones normativas necesarias para garantizar la inclusión del personal tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil dentro de los colectivos que gozan de coeficientes reductores de la edad de jubilación en las mismas condiciones, en los mismos términos y con derechos que la legislación vigente establecen para Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Policía Municipal y Policía Foral de Navarra. Esto sería, por tanto, el acuerdo segundo de la propuesta que hoy traemos a aprobación. Pero también es de justicia que se lleve a cabo la equiparación salarial de ambos cuerpos con los cuerpos de las policías autonómicas y que esta equiparación sea una equiparación real y total. Ya en el año 2018, el 12 de marzo, el ministro del Interior
precisamente del Gobierno del Partido Popular, firmó un acuerdo histórico de equiparación salarial con los principales sindicatos, tanto de la Policía Nacional y las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil. También para impulsar la modernización de estos cuerpos, mejorar la prestación del servicio y optimizar las condiciones de trabajo de su personal. En ese acuerdo, además de este proceso de equiparación salarial gradual, se comprometía la realización por parte del Gobierno de una consultoría externa que fijase los criterios y cantidades necesarias, que hoy traemos como acuerdo tercero de esta propuesta, así como impulsar las medidas legislativas oportunas para que en el futuro no se puedan producir desigualdades salariales, aprobándose una ley de retribuciones en las que se protejan los derechos económicos de Policía Nacional y Guardia Civil, así como la segunda actividad sin destino y reserva no ocupada al servicio activo. Un acuerdo aquel que establecía un proceso de equiparación gradual en 3 ejercicios, 18, 19 y 20, con un importe de 807 millones de euros destinados en el 90% al complemento específico singular y en un 10% a la productividad, más 100 millones también para la segunda actividad y reserva no ocupada. Por todo ello, también proponemos instar al Gobierno de la Nación, a pesar de haber sido recientemente rechazado por el PSOE y sus socios parlamentarios en el Congreso de Diputados, esta iniciativa del Partido Popular, a que se adopte las medidas para garantizar el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial de 2018, es el acuerdo cuarto de la propuesta, incluyendo el encargo de un nuevo informe de consultoría externa para que se realice la equiparación real, total y absoluta de los policías nacionales y guardias civiles con los policías autonómicos, el reingreso a la vida activa de quienes se encuentran en situación administrativa de segunda actividad o reserva y la elaboración de un proyecto de ley de retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sería el acuerdo quinto de la propuesta. Por tanto, con esta propuesta, al igual que las presentadas en Senado y Congreso, y atendiendo a las peticiones que formulan los sindicatos y la asociación en concreto unificada de la Guardia Civil, cuyo secretario general técnico está hoy presente en este pleno, se pone de manifiesto una vez más el compromiso inquebrantable de esta Asamblea con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bien, mire, en este caso, rotundamente sí vamos a apoyar la propuesta. Bien, pero esto es un acto de hipocresía por parte del Partido Popular. Y vamos a explicarlo y vamos a dejarlo claro a los ciudadanos. Mire, en mayo de este año, 2024, aprobada la iniciativa de Vox para considerar profesión de riesgo a policías y guardias civiles. El Partido Popular lo trae a este pleno a finales de octubre del 24. Nosotros en mayo ya lo estábamos pidiendo. Vox pide en el Congreso de los Diputados reconocer a la Fuerza Armada, Policía Nacional y Guardia Civil como profesiones de riesgo. Mayo del 24, 8 de mayo. Bien, como digo, es un acto de hipocresía absoluto. El Partido Popular ha sido gobierno en este país. Ha sido gobierno en este país desde el año 96, en diferentes periodos, desde 1996 a 2004 y después con una mayoría muy absoluta de 2000 a 2004 y una mayoría muy absoluta del 2011 hasta 2018. Como digo, en esas mayorías absolutas no ha hecho absolutamente nada, ni por la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles, ni por convertirlos y reconocerles la categoría de profesión de riesgo. No lo ha hecho. Cuando está en la oposición sí lo hace. Sí viene con estas propuestas para exigirle al gobierno de turno, en este caso al gobierno socialista, que haga exactamente lo que el gobierno del Partido Popular no ha hecho. Pero es que vamos a centrarnos en algunas cositas que ha hecho el gobierno del Partido Popular, el gobierno de José María Aznar y los gobiernos de Mariano Rajoy con la Policía Nacional y la Guardia Civil en estos periodos en los que ha disfrutado de mayorías absolutas y del control del gobierno nacional. Por ejemplo, en
en el periodo que va de 1996 a 2004, lo que hizo el Gobierno de José María Aznar en relación a la Policía Nacional y a la Guardia Civil fue sacarlas de Cataluña y el País Vasco. Sacarlas de Cataluña y del País Vasco. Eso es lo que hizo el Gobierno de José María Aznar. Pero me voy más allá. Durante los gobiernos de Mariano Rajoy y durante el último periodo y cuando se inicia el proceso secesionista de Cataluña, manda a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a Cataluña totalmente desprotegida, sin amparo jurídico y político y además con el objetivo directo de humillar a nuestros policías nacionales internándolos en un barco con la imagen de Piolín. Y eso lo hace el Gobierno del Partido Popular. Lo hace el Gobierno del Partido Popular. No voy a contar las imágenes que tuvimos que presenciar y soportar durante aquellos días aciagos en los que nuestra policía estuvo intentando de alguna forma sofocar las intentonas secesionistas de los traidores separatistas nacionalistas catalanes. Sin el amparo y sin el apoyo del Gobierno del Partido Popular. Por eso me parece una vergüenza y un acto de hipocresía absoluto. Si hay un gobierno que más ha hecho por engañar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil ha sido el Partido Popular. Y humillarlos. No voy a hablar del Gobierno socialista de Pedro Sánchez porque ese es su objetivo fundamental. Pero que venga el Partido Popular a hacer este acto de hipocresía hoy aquí me parece una verdadera falta de respeto a nuestra Policía Nacional y a la Guardia Civil. Me habla usted de equiparación. Como digo, no ha hecho el Partido Popular absolutamente nada y lo podía haber hecho porque ha manejado presupuestos con mayorías absolutas y, como digo, no ha hecho absolutamente nada por equiparar y dignificar económicamente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, cosa que sí ha hecho por contra durante sus mandatos con las policías autonómicas del País Vasco y de Cataluña, fomentando incluso la creación de otras policías autonómicas en Galicia y en las Canarias. Eso lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Así que no vengan ahora aquí a ponerse el numerito de nosotros vamos a defender a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, vamos a exigir al Gobierno socialista que se dignifique y que se le reconozca como profesión de riesgo, cuando el Partido Popular, en estos 20 años en los que ha tenido mayorías absolutas, no ha hecho absolutamente nada. Es muy fácil estar en la oposición y exigirles a otros que hagan algo, para después, como digo, no hacer absolutamente nada. Vox le va a apoyar esta propuesta, pero que quede constancia que es un acto de hipocresía del Partido Popular y sabemos perfectamente que si el Partido Popular accede al Gobierno de este país sin estar mediatizado por otras fuerzas políticas, el resultado va a ser el mismo que tenemos ahora mismo con el Gobierno del Partido Socialista en el Gobierno de Pedro Sánchez. Ninguno. Nuestros policías y nuestros guardias civiles seguirán igual de desprotegidos, igual de no reconocidos que con el Gobierno de Pedro Sánchez. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, nosotros manifestar que, por supuesto, que vamos a votar que sí, como no podría ser de otra forma, a esta propuesta y, además, suscribimos palabra por palabra de su propuesta en el primer párrafo de la exposición de motivos, que el servicio que prestan las fuerzas y cuerpos de seguridad es fundamental en nuestra democracia para garantizar la convivencia en libertad y la seguridad de las personas. Pero voy a puntualizar algunas cosas y creo que por primera vez en un año y medio el señor Redondo y yo vamos a tener algunos puntos en común en una propuesta. Mire, estamos ante otra de las propuestas que el PP solo presenta cuando no gobierna. En cuanto llega al poder, se olvida de ella y mira para otro lado. Este Gobierno, con el ministro Grande Marlaska a la cabeza, está trabajando para que los policías nacionales y los guardias civiles tengan un sistema de jubilación equiparable al que ahora ya disponen el resto de las policías locales y autonómicas de España.
El ministro Marlaska presentó las líneas generales de su departamento en el Congreso el pasado 23 de enero y ya entonces expresó su prioridad a la hora de trabajar en las condiciones de jubilación de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ya está en marcha un grupo de trabajo integrado por miembros del Gabinete del Ministro del Interior, de la Dirección General y los sindicatos de la Policía para trabajar en esa dirección. Eso es lo que hace un Gobierno, trabajar y no esperar a no tener responsabilidades, reclamando lo que no hizo, y ahí coincido con el señor Redondo, ni cuando gobernaba con mayoría absoluta. ¿No era una profesión de riesgo cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta? Los gobiernos de Pedro Sánchez han subido los salarios de policía y guardias civiles un 38%. El Ministerio del Interior, con Fernando Grande Marlaska al frente, ha invertido más de 800 millones en el proceso de equiparación salarial y la tasa de reposición de efectivo ha sido del 120%. Tras años de negativas del Partido Popular, se firmó el acuerdo que usted comentaba antes para la equiparación salarial en 2018. Tras años de negativas. Y es el PSOE el que lo está poniendo en marcha, pero hay un problema, hacen falta presupuestos. No solo para la equiparación salarial, también para el reconocimiento de policía y guardias civiles como profesión de riesgo, lo que les dejaría en mejor situación de cara a la jubilación o para dotarlo de más medios humanos y materiales. Si tanto les preocupa la equiparación salarial y una jubilación digna, hablen con su líder y aprueben los presupuestos generales del Estado, de los que nos beneficiamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Señora Met, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Buenos días de nuevo. Estamos ante un nuevo ejercicio de instrumentalización de un colectivo, en este caso de instrumentalización de personas, de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso de policías nacionales y de guardias civiles que acabamos de presenciar como, lejos de ser protagonistas de una propuesta, lo que son es arma arrojadiza entre unos y otros. A muy pequeña escala. Si aumentamos la escala, es lo mismo que ha pasado hace apenas unos días en el Congreso, y es que, desgraciadamente, a policías y guardias civiles los utilizan las formaciones de implantación nacional para lo que acabamos de ver aquí, para tirarse piedras unos a otros, en vez de ver realmente si lo que se pretende es apoyarles y ayudarles a conseguir sus legítimas reivindicaciones. Aquí ya se ha dicho, en relación a la propuesta del Partido Popular, que quiero reiterar y quiero manifestar que la propuesta que hace aquí el Partido Popular, por lo menos la propuesta que consta por escrito, no aparece que haya sido a instancia de ninguna asociación, ni de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ni de ninguna asociación policial, ni de personas interesadas. El Partido Popular instrumentaliza, se queda a los policías y guardias civiles y viene a decirnos que quiere instar al Gobierno de la Nación a una serie de propuestas que han sido debatidas hace unos días, con un resultado en concreto que cualquiera puede consultar. Por lo tanto, es una instrumentalización pura y dura. El Partido Socialista le ha dado, o el portavoz del Grupo Socialista en Ceuta, le ha dado una serie de argumentos con los que eludir la responsabilidad que tiene el momento actual. De Vox es que prefiero ni hablar, porque la instrumentalización que hace de la policía y de la Guardia Civil es clara, manifiesta y denunciada por los propios agentes de policía y de Guardia Civil en más de un supuesto, sobre todo si tratamos de temas relacionados con migración o con determinados delitos. Es habitual la instrumentalización que hacen de este colectivo. La cuestión es que esta reivindicación, que es una reivindicación justa, que es una reivindicación histórica, la lleva abanderando el colectivo desde hace muchísimos años. Les han apoyado en ello muchísimas formaciones progresistas especialmente, y de la que curiosamente, como ya le han dicho aquí, desde el Grupo Popular, desde el Partido Popular, solamente se han acordado cuando no tenían responsabilidad de gobierno. No sabemos qué pasa cuando se tiene responsabilidad de gobierno, pero donde dicen digo, pasan a decir Diego. Hablaba usted del ministro del Interior del 2018, que no tuvo más remedio ante las movilizaciones que se estaban dando en todo el país que alcanzar un acuerdo. Ahora bien, alcanzó un acuerdo sin medidas presupuestarias para llevarlo a cabo. Así es muy fácil alcanzar cualquier tipo de acuerdo. Eso no dejan de ser más que brindis al sol. Los méritos en cuanto a las mejoras que se han ido produciendo y que no son las deseadas son producto única y exclusivamente de la acción sindical de policía y de Guardia Civil. Si es que precisamente por esa acción sindical obligaron al Partido Popular
a suscribir y a aceptar la equiparación salarial. Como le digo, desgraciadamente, sin ninguna medida. No hay más que repasar y ver los distintos presupuestos anuales para ver el resultado del mismo. Me hablaba usted de que fue un acuerdo histórico. Claro que fue un acuerdo histórico e irremediable, porque ustedes tuvieron que aceptar la realidad del momento. Y la situación en la que nos encontramos es que, desgraciadamente, esas reivindicaciones, hoy por hoy, todavía no son una realidad. Nos consta, por lo menos de lo que sabemos todos, por lo que pasó en el Congreso el día 15 o el día 16 de este mes, que se ha aprobado trabajar para continuar avanzando, pero desgraciadamente echamos muy en falta que se le dé más protagonismo a las personas que son las que dan la cara día a día por la seguridad en nuestro país, que dejen de ser utilizadas políticamente como arma arrojadiza y que verdaderamente se haga fuerza común, se demuestre que se es capaz de poner a un lado los intereses partidistas para apoyarles en sus legítimas reivindicaciones. Nosotros, como formación localista, lo tenemos muy claro. Apoyamos a nuestros guardias civiles, a nuestra Policía Nacional, pero también he de decirles, para que nadie se llame a engaño, que desgraciadamente lo más probable es que esta propuesta que va a salir hoy aprobada aquí esta mañana no sirva de nada más que para el PP de por cumplido un trámite que desgraciadamente lamentaremos que dentro de unos meses no se ha hecho nada al respecto. Si es para simbolizar nuestro apoyo, como digo, a guardias civiles y a policías nacionales, como ya saben, y especialmente lo saben los responsables de las distintas entidades que muchas veces han contactado con nosotros, siempre van a contar con nuestro respaldo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. El señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Miren, quiero fijarme en la parte propositiva del acuerdo y, fijándome en esos 5 puntos, nosotros vamos a votar que sí, porque esos 5 puntos reflejan la reclamación histórica de las distintas asociaciones de la Guardia Civil. Hoy, como ha dicho el señor Gaitán, la trae la UGC a través del Partido Popular, pero son reclamaciones históricas prácticamente de todos los sindicatos de la Guardia Civil. Ahora bien, dicho que vamos a votar a favor de esos 5 puntos, aquí es obligatorio decir algunas cosas que nos parecen graves. Que aparecen en la exposición de motivos cuando ustedes hacen referencia al quebrantamiento social. Miren, se lo voy a decir claro, a nosotros nos parece bien que se defiendan los derechos de la policía y de la Guardia Civil. Nos parece muy bien, lo vamos a apoyar. Pero no nos parece bien que cuando se pretenda dejar caer que vivimos en una especie de país en el que tenemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado poco menos que viviendo bajo el terror impuesto por nuestros ciudadanos y por nuestras ciudadanas. Esto es inadmisible. No compartimos con ustedes ni con ningún otro grupo político que para hacer la pelota a la policía, y me voy a explicar, tengamos que insultar al pueblo español como si el pueblo español estuviese maltratando a sus propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es inadmisible, no es verdad. Pero es que además no se sustenta bajo ningún dato. Ustedes que les gustan los datos, vámonos al Observatorio Nacional de Agresiones y vamos a ver cuáles son las funciones públicas que sufren más las agresiones. En primer lugar, están los sanitarios. Y ustedes no han traído ninguna propuesta aquí para apoyar a los sanitarios. En segundo lugar, están el sector de la educación. Y ustedes no han traído ninguna propuesta para apoyar a los profesores y a las profesoras. En tercer lugar, están los educadores sociales. Y ustedes no han hecho ningún pronunciamiento a favor de los educadores sociales. Y en cuarto lugar, cuando aparece la policía, las policías. No, nuestro pueblo, el pueblo español, no maltrata a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, y esto ya se lo han dicho ahora, si hay alguien que ha maltratado a muchos guardias civiles al no atender las demandas históricas, sus demandas laborales, las demandas que sus asociaciones han hecho, han sido ustedes, el Partido Popular y el Partido Socialista, que son quienes han gobernado durante 40 años y lo siguen manteniendo. Ustedes siguen manteniendo estas condiciones laborales inaceptables. Por ejemplo, mantienen a la Guardia Civil bajo el régimen militar.
bajo el régimen militar. Y que, por tanto, cuando los mantienen bajo ese régimen militar, tengamos que comernos noticias como que un guardia civil, por discutir con un cabo, se haya tenido que comer cárcel. Y esto ustedes lo saben, ¿eh? No han hecho nada. O, por ejemplo, que otro guardia civil también se haya tenido que comer cárcel por tirarle una rodaja de limón a un sargento. Estos son casos reales, ¿eh? Contrastables y comprobables. Igual que es real el agravio comparativo en cuanto a sueldo. Y ustedes ahora parece ser que les preocupa. Y es igual de real la reiterada utilización propagandística que hacen ustedes de la Policía y de la Guardia Civil, en este caso fundamentalmente por la derecha y por sus hermanos de la derecha hormonados. Vamos a apoyar la propuesta porque viene de la UGC. Yo tuve la oportunidad de hablar con su representante y me comprometí con él, y yo solamente tengo una cosa, que es mi palabra, y la voy a cumplir. Pero ustedes, de verdad, cuando hablan de quebrantamiento social, cuanto menos hoy deberían pedir perdón al pueblo español, porque el pueblo español no agrede a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eso es una absoluta falacia, mentira. Es imperdonable que ustedes lo hayan puesto en una propuesta. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Nada, muy breve. Como esto no se trata de instrumentalizar, está claro la propuesta que traemos a aprobación a este pleno, a iniciativa de la Asociación Unificada de Guardia Civil, y nada más por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. Señor oficial de actas, vamos a someter el punto a votación. Congreso también, claro. Menudo la porción. Unanimidad. Muchas gracias, señor oficial de actas. Vamos a hacer un receso y luego la comparecencia de los portavoces.